Básicamente lo que se logró probar es que el presidente en ejercicio, Martín Torrijos, esta es una investigación del año pasado, del 2008, firmó un contrato con el Estado de República Dominicana a través de un amigo suyo, el secretario de Obras Públicas, irregular, que no cumplió ninguno de los procesos que marca la Ley de Contratación Pública. Un contrato que no se llevó a cabo, que no se ejecutó, sobre asesoramiento en obras públicas, y a cambio de este contrato que se salteó toda la ley de contrataciones públicas y que no se cumplió, el presidente de Panamá, Martín Torrijos, cobró $300.000 anuales por este contrato. Inclusive entre el periodo 2001, febrero del 2001 y mediados del 2004, este contrato se cancela cuando él ya es elegido presidente electo. Y hubo un momento donde él, siendo presidente electo, asesoraba, por supuesto con muchísimas falencias contractuales, al Estado de República Dominicana, es decir, cumplía un doble papel bastante polémico. Y te cierro con esto. También probamos que las ganancias del contrato no tributaron impuestos en República Dominicana, es decir, que evadió impuestos. Esto nace a partir de otra investigación que publicó la prensa relacionada con unos inversionistas dominicanos que habían presentado un proyecto muy importante en Panamá. Nosotros publicamos esa información, ese reportaje de investigación, y a partir de allí nos llegó un dato relacionado con los negocios de Martín Torrijos que logramos de alguna forma encauzar con una fuente relacionada con el Consejo de Seguridad, que es el órgano de inteligencia del Estado de Panamá. A partir de allí se larga la investigación, entonces más o menos junio, julio del 2007, y después de casi un año se publica. Sí, en el mundillo político de Panamá siempre se habló que el presidente Martín Torrijos tuvo en algún momento o en el presente tenía intereses económicos en República Dominicana. Ocurre que era solo un rumor de pasillo que nunca nadie había podido documentar. Entonces, a partir de nuestra hipótesis plantearnos la hipótesis de que efectivamente el presidente tenía negocios en algún tipo de trato comercial o intereses económicos en Dominicana. Finalmente pudimos comprobar que efectivamente fue así, y detallamos a partir de mucha documentación los alcances del contrato que él firmó a través de una sociedad suya y de él, en aquel entonces ministro de la Presidencia de Panamá. Hicimos 2 viajes a República Dominicana. No fue una investigación sencilla porque surgió a partir de un dato, a partir de yo no quiero llamarle rumor, pero sí un dato suelto. A partir de ese dato suelto nosotros empezamos a hacer nuestra propia investigación y logramos llegar al final que después de casi un año llegamos, ¿no? La recopilación fue muy extensa y complicada, primero porque investigar a un presidente no es fácil en el país de uno. Todas nuestras fuentes habituales de información se cerraron, fue muy difícil acceder a la información en Panamá. Y cuando viajamos a Dominicana fue más difícil aún, primero porque no era nuestro país. Nosotros no teníamos fuentes propias sólidas en República Dominicana que nos permitan avanzar más rápido en la investigación, o por lo menos hacerla más ágil. Tuvimos que generar fuentes, se hicieron un montón de cosas. Yo durante 8 meses hacía llamados semanales a gente dominicana para de alguna forma cultivar las fuentes, para que generar confianza, y a partir de allí que de alguna forma me ayuden en la investigación. Pero básicamente lo difícil fue esto, ¿no? Hacer una investigación de la mayor parte de la documentación no reposaba en el país de uno, y donde el investigado era justamente el presidente en ejercicio.
Básicamente nosotros tuvimos dos fuentes poderosas, este ex integrante del Consejo de Seguridad del que te hablé y otra persona en República Dominicana que nos ayudó mucho con algunos detalles. Y después básicamente documentación, nosotros revisamos mucha documentación en República Dominicana, vimos un montón de archivos de República Dominicana. Porque como nosotros estábamos investigando al presidente, digamos, debimos de alguna forma como reforzar nuestro trabajo y una de las pautas que nosotros nos habíamos planteado al inicio era publicar si conseguíamos la documentación que respaldara nuestra investigación. Yo creo en las fuentes, creo en las fuentes verbales. Yo creo que 5 o 6 fuentes sin ningún tipo de vinculación entre sí hacen una historia. 5 o 6 personas no se equivocan en general, o no se ponen de acuerdo en realidad, ¿no? Si hay coincidencias. Pero bueno, en este caso la idea era conseguir documentación porque el personaje investigado era muy importante y teníamos que de alguna forma cuidarnos mucho sobre qué pasos dar y cómo darlos. Nosotros hicimos estos 2 viajes que te mencioné, diferentes meses. El primero, yo si no recuerdo mal, fue en junio, el segundo en diciembre, esto del 2007. Es decir, nosotros publicamos en el 2008. Que fueron en realidad como recursos extraordinarios, ¿no? La unidad de investigación de la prensa tiene su propio presupuesto y nos permite este tipo de cosas. Por supuesto que no se compró información en ningún momento del proceso, ni tampoco trabajamos de alguna forma encubierta. Es decir, en ese sentido, digo, el periódico La Prensa y mi persona, yo en ese sentido soy muy estricto, ni compramos información, ni le mentimos a la gente que nos ayuda. Siempre nos hemos identificado, yo siempre lo he hecho como periodista. Por supuesto que eso ha generado que no se pierdan un montón de historias, ¿no? Pero digo, no acceder a ciertas personas que de otra forma se podría haber accedido, digamos. Pero bueno, premisa era esa, la premisa era mantener, por supuesto, los principios éticos del periódico y propios, ¿no? Toda la investigación yo la hice en República Dominicana, la hice yo, y la investigación en Panamá la hice yo. No contratamos a nadie que investigue partes del reportaje. Por esto mismo yo te digo, yo no creo en esas cosas. Creo que si uno tiene que ser genuino con lo que publica. Es que de hecho se filtró, pero se filtró casi al final, cuando nosotros teníamos ya casi toda la documentación. Entonces de alguna forma el impacto no fue tan desfavorable para la investigación, pero sí sabía el gobierno que yo viajaba a República Dominicana. De hecho hay un par de anécdotas relacionadas con eso, pero que no tienen importancia porque en realidad son parte del trabajo de uno, ¿no? Pero acá hay las preguntas de eso. ¿En qué momento el caso? El periódico siempre... Con Torrijos ocurrió una cosa extraña. Torrijos fue uno de los pocos presidentes de Panamá después de la época de la dictadura de Noriega que hizo pública su declaración de bienes patrimoniales antes de ingresar. Él había hecho pública su declaración de bienes y había dicho que tenía alrededor de $900.000 hechos por trabajos en el núcleo familiar. Cuando empezó la gestión, yo estoy hace 2 años y medio, ya 3 en noviembre en Panamá. Yo no estaba en Panamá cuando asume Torrijos. Pero en el 2006, 2007 principalmente, nos empezamos a dar cuenta de que su estilo de vida y las propiedades que iba adquiriendo de alguna forma no cuadraban ni con su patrimonio antes de ingresar, ni con su sueldo de presidente. Entonces el periódico decidió, y eso fue sí efectivamente una decisión editorial del diario, buscar las pistas que nos conduzcan a una explicación respecto de la elevación de su patrimonio. Y en ese sentido el periódico siempre se mantuvo firme en hacer esta investigación, ¿no? De hecho, estos tipos de investigaciones yo creo que sin apoyo del periódico, apoyo fuerte del diario, son imposibles de hacerlas. Bueno, dificultades bastantes. Primero
poco acceso que tuvimos a fuentes y a documentación en Panamá, te diría casi nulo, que la documentación principal estaba en República Dominicana, que era un país que nosotros no conocíamos, donde no teníamos fuentes, donde inclusive no sabíamos ni los nombres de las dependencias que nos podían ayudar a conseguir esta información. Por supuesto que ya casi al final hubo cierta presión sobre el periódico publicar la nota. Bueno, probablemente se me escapen algunas, pero básicamente el problema mayor fue que en Panamá teníamos cerradas todas las fuentes y todos los accesos a la información porque era el presidente, y en Dominicana por básicamente no conocer el medio. Y en general, yo no quiero generalizar porque yo creo que las investigaciones es muy difícil de generalizarlas. Creo que se pueden sacar algunas conclusiones que pueden servir para otras, pero es muy difícil generalizarlas porque tienen cada una sus particularidades. Pero lo que en general se repite, o he visto yo que se repite, es que los presidentes hacen negocios con su círculo íntimo de confianza. En general, los negocios de los propios presidentes los hacen con 1, 2, 3, a lo sumo 4 personas, que en general son, insisto, personas muy cercanas a él. Entonces, como es un círculo muy chiquito, son muy pocas las personas que conocen el detalle del negocio. Son personas tan cercanas al presidente, en este caso, que es muy difícil poder de alguna forma llegar a ellas para que te cuenten cosas. No, internas no, al contrario, el periódico apoyó desde el principio esta investigación, y externas hubo presiones, pero digo, yo no sé, habría que definir presiones y compararlas con qué, digamos, ¿no? O sea, digo, era el presidente, siempre, digo, pues, va a haber presiones, pero una cosa que yo te diga que sí, que nos han presionado respecto de cómo publicamos la información o lo que estamos publicando. Si yo comparo eso con que en Colombia o en México se matan periodistas, probablemente no sea una presión eso. Me explico, por eso digo, hay que ver presión comparado con qué, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo que no. O sea, digo, presiones normales de cualquier investigación que hace cualquier periodista en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Nunca me pusieron un revólver en la cabeza, así que... En República Dominicana sí se hizo una denuncia en la Junta Electoral de República Dominicana cuando salió la nota. En Panamá no hubo ningún tipo de repercusión judicial, digo, no se llevó el caso a los tribunales, no se denunció al presidente por el contrato irregular que tenía y el doble papel de asesor de un país extranjero y presidente electo del país. Eso no se hizo. Sí hubo repercusiones políticas, inclusive partido de la oposición mayoritario pidió la renuncia del presidente. La reacción del presidente también generó muchísima polémica porque inmediatamente salió la investigación, el gobierno negó que Torrijos haya hecho ese negocio, al otro día el propio presidente lo confirmó. Ahí hubo un poco de contradicción respecto a la posición oficial y el presidente terminó diciendo una frase muy desafortunada que dijo que él no era hijo de mami y papi, que no había heredado millones y que necesitaba trabajar y que por eso había hecho eso, ¿no? Sí reacciones políticas, ninguna judicial en Panamá. De hecho, yo creo que quizás ahora que dejó el gobierno no hace mucho se pueda abrir esta beta, ¿no? Pero es muy difícil que en un país, no solo en Panamá, en cualquier país de América Latina se investigue a un presidente. Yo no sabría decirte, medirte en nivel de impacto en la imagen del presidente. Sí creo que fue una investigación que de alguna forma dejó en evidencia un montón de cosas que la gente no entendía de la relación entre Torrijos y aquel país, la relación de Torrijos con políticos de República Dominicana, inclusive la forma de hacer negocios que tenía él con su gente de confianza, en ese momento el ministro de la presidencia, una especie de jefe de gabinete en otros países de América Latina. Pero en impacto desconozco digo, más que fue un cimbronazo para él, por supuesto, político, ¿no? Yo creo que y la gente de alguna forma absorbió eso, pero yo no te lo puedo cuantificar. Yo no sé si a partir de eso bajó 2 o 3 puntos. Por aparte tampoco creo en eso, no creo que nosotros
Ni le subimos ni le bajamos puntos a los presidentes, ni metemos presos a los presidentes, ni le abrimos. Nosotros escribimos historias verificadas, sólidas, y las publicamos y se las damos a los lectores, punto. Lo que viene después no tiene nada que ver con el periodismo, creo yo, es una opinión personal mía. Sí, sí, por supuesto los otros medios después recogieron la historia de Torrijos y República Dominicana, de alguna forma fue agenda durante varias semanas en todos los medios de Panamá, no solo en la prensa. Si bien la prensa lo publicó, los otros medios de alguna forma se han montado en la historia y se generaron muchas repercusiones a partir de esa historia. Pero no sé, digamos, no tengo el dato respecto del impacto de la investigación en la tirada del periódico. Yo había puesto en la ficha del instituto 4 meses, pero nosotros empezamos porque justamente ayer a la noche estaba revisando mi pasaporte, cuando había viajado por primera vez. Y yo viajé en julio del 2007 a Dominicana la primera vez, después volví a ir en diciembre del 2007 y nosotros publicamos en fines de marzo del 2008. Te diría que casi un año. A tiempo parcial, no es que yo me dediqué un año a hacer esta investigación. Hubo unos meses que la investigación estuvo parada porque no conseguíamos ligar algunas cosas, no conseguíamos documentación de otras, pero básicamente el proceso fue casi un año.